La participación de los líderes del sacerdocio es esencial para el éxito de la historia familiar de todo barrio y estaca. Obispo Asay, ¿podría decirnos lo que el liderazgo y la participación directa del obispo podría hacer para destacar la obra de la historia familiar en este barrio y cómo podría él desempeñar ese papel? ¿Cómo podría entonces hacerlo? Pienso que es muy importante que el obispo dé el ejemplo y se esfuerce por hacer todo lo posible, por hacer la obra por sus antepasados. Y entonces, ver que los demás tengan la oportunidad de hacer lo mismo. Hay una gran diferencia cuando el obispo participa en el programa de historia familiar. Debe ser guiado por el padre del barrio, paradójicamente hablando, y debe ser guiada por el ejemplo. Y creo que el testimonio del líder o de los líderes en particular despierta en todo el barrio el deseo de hacer la historia familiar. Los líderes del sacerdocio pueden hacer lo siguiente para ayudar a los miembros a cumplir con sus responsabilidades básicas del templo y de la historia familiar. Primero, enseñar a los líderes, en particular al asesor representante del Sumo Consejo asignado a la obra del templo y de historia familiar y al líder del grupo de sumos sacerdotes sus responsabilidades con el templo y la historia familiar. Hermanos, lean el manual de instrucciones de la Iglesia para aprender más de esto. La base de un liderazgo firme del sacerdocio y de brindar apoyo es necesaria para tener éxito en la historia familiar. Bueno, ¿Hay una manera especial en la que ustedes pueden capacitar a sus líderes y a los miembros que tengan llamamientos? en nuestra primera sesión de la clase de historia familiar está presente todo el obispado. Y también hemos invitado a nuestras respectivas esposas e hijos. Y pensamos seguir así con el comité ejecutivo del sacerdocio, a fin de que a lo largo del año todos nuestros líderes y familias tomen la clase. Comenzamos enseñando al obispado y a sus familias y cada una o 2 semanas ellos informan al barrio sobre el programa alcanzado, sobre el progreso alcanzado. Luego capacitamos a los líderes y comité ejecutivo del sacerdocio y entonces a los líderes de las demás organizaciones auxiliares. Y así tenemos el barrio y el núcleo firme, liderazgo para que todos tengan determinación de hacer la historia familiar. Un querido líder del grupo de sumos sacerdotes me trajo el Centro de Historia Familiar. Él reservó la hora, nos enseñó lo que debíamos ayudarnos. Enseñen a los miembros la doctrina y los principios de la obra del templo. Los miembros necesitan entender que deben asistir al templo con fidelidad, porque están de esta manera cumpliendo llamamientos importantes. And motivates them to do what they can to pursue family history work in additional ways. What we're doing is we're working with local priesthood leaders. Estamos trabajando con los líderes locales del sacerdocio. Estamos haciendo una presentación de estaca en las unidades y estamos tratando de que los miembros comprendan que no estamos hablando de nombres. No estamos hablando de nombres en hojas. Insten a los consejos de estaca y de barrio a considerar cómo pueden ayudar a los miembros a cumplir con sus responsabilidades básicas del templo y de historia familiar. Todo programa de la Iglesia debe contar con el apoyo del obispo y un 100%. Lo mismo sucede con historia familiar. Si el obispo no lo apoya, no puede esperar el resto del barrio que lo haga.
Así que como obispado y como comité ejecutivo del sacerdocio nos esforzamos y damos el ejemplo, haciendo nuestra obra familiar, asistiendo al Centro de Historia Familiar, suministrando nombres, que los jóvenes hagan bautismos por los muertos y organizando viajes en forma regular. Asegúrense de que se hayan hecho llamamientos para todos los cargos de historia familiar, destaca y barrio. Si tuviera la oportunidad de motivar a un obispo o presidente de rama a que haga la historia familiar o fuera una parte central de nuestro ministerio, no vacilaría en instarlo a que llamara asesores de historia familiar capaces para enseñar a los miembros. Conforme construyan un esfuerzo de historia familiar fuerte, deben establecer una base firme. Para eso, el liderazgo y el apoyo de los líderes del sacerdocio es fundamental. Un elemento importante en esto es guiar por medio del ejemplo. Hermanos, determinen lo que pueden hacer para involucrar a su propia familia en la obra del templo y de historia familiar. A fin de asegurarse de que los miembros reciban la ayuda individual necesaria para hacer su historia familiar, es preciso llamar a buenos asesores de historia familiar del barrio. Estos asesores de historia familiar de barrio son fundamentales para edificar un esfuerzo fuerte de historia familiar. Bajo la dirección del obispado, el líder del grupo de sumos sacerdotes supervisa al asesor de historia familiar del barrio. Hermanos, vean de que los asesores de historia familiar de barrio reciban capacitación. Compartan con nosotros lo que piensen y lo que sientan con respecto a capacitar a los asesores de historia familiar del barrio y de sus miembros. Es muy importante que tengan una capacitación constante y permanente para los asesores de historia familiar de barrio. Al capacitarlos estamos haciendo más que darles un manual y decirles que se capaciten a sí mismos. Cuando ellos aprenden, están preparados y entonces pueden ir y capacitar a los miembros. El líder del grupo de sumos sacerdotes debe ayudar al asesor a comprender sus responsabilidades. Pero es posible que el líder del grupo de sumos sacerdotes necesite capacitación. Esta capacitación debe provenir del miembro del sumo consejo encargado del asesor de historia familiar, destaca, y del obispado. Invitamos a los líderes del grupo de sumos sacerdotes a todas las reuniones de capacitación cada 2 meses. Los invitamos a que vengan con sus asesores de historia familiar para que aprendan juntos, para que trabajen juntos. Ellos tratan de coordinar sus esfuerzos en lo que tenga que ver con las lecciones de la escuela dominical sobre historia familiar y con frecuencia los invitamos también a trabajar en el Centro de Historia Familiar. Así fomentamos las visitas al Centro de Historia Familiar. Comenzamos con nuestro quórum de sumos sacerdotes. Los llevamos porque sentimos que si no estaban convertidos, el resto del barrio no iba a convertirse al programa de historia familiar. Y disfrutamos de la velada. Algunos de los sumos sacerdotes pensaron que no iba a ser una actividad social muy divertida, pero al terminar tuvimos que casi empujarlos fuera del